Hola, yo me llamo Valentina Díaz y me dedico a las artes visuales, trabajo con tejidos y performance. Entonces he llegado de alguna manera a la performance, pero por la construcción del tejido no me considero como una artista escénica, ¿no? He nacido en un lugar que se llama Tucumán, en el norte de Argentina. He vivido allí hasta hace 9 años que me vine a vivir a la Ciudad de México. Pero yo hice una licenciatura en artes plásticas y cuando estaba, yo creo que en la mitad de esa carrera más o menos, murió mi abuela y heredé su máquina de tejer. Entonces yo he recuperado esa máquina de mi abuela porque me gusta pensar que como que eran armas en potencia, ¿no? Muchas de las mujeres de esa época querían hacer otras cosas y estaban ahí como ocupándose de la casa, de la familia, de los hijos, con trabajos que no habían elegido particularmente. Y por otra parte, como que mi acercamiento al arte al final, cuando era chica, ¿no? Antes, cuando decido dedicarme a esto, tenía mucho que ver con esas labores textiles que ella hacía. Entonces, para mí, como esos bordados, ¿no? Y los tejidos eran, no sé, se acercaban mucho a una idea del arte. Bueno, yo trabajo con sistemas de traducción, pienso yo, ¿no? A mí me interesa pensar que el arte tiene como la capacidad de romper ciertas estructuras en las que estamos acostumbrados a movernos, ¿no? Entonces, para mí, en mi forma de trabajar, yo siento que necesito engañar a ese sentido común que lleva a pensar todo en términos de lenguaje, de entendimiento, de análisis, ¿no? Entonces, lo primero que hago normalmente es dibujar, o sea, también tengo una práctica de dibujo. Luego empiezo a pensar cómo ese dibujo puede habitar el cuerpo a través del tejido y entonces empiezo a tejer trajes. O sea, eso es lo que hago yo con esa máquina de tejer, tejo trajes. Los codifico con una máquina de escribir, o sea, ahí entra una segunda máquina, ¿no? Pero la primera es la máquina de tejer, luego viene la máquina de escribir, porque me interesa mucho como esa relación entre el tejido y la escritura, porque al final yo pienso en el tejido como un lenguaje, como otro lenguaje de codificación, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa del tejido es como lo conceptual del tejido. Entonces uso una máquina de escribir para traducir otra vez esos patrones a un código gráfico y ese código gráfico va a guiar los movimientos de los personajes que usen los trajes en una performance. Esa es más o menos como una metodología que yo mantengo, que se va cambiando con cada uno de los proyectos, ¿no? Pero un poco esa es la idea, como, bueno, y luego viene una siguiente parte que esa performance termina en un formato video, ¿no? En Rastro Galería de Vitrina, lo que se puede ver es una pieza construida por un textil. Realmente son 2 planos textiles que miden 80 centímetros por 230, 2 tiras largas que van montadas del piso al techo de la vitrina, con una forma de patrón a cuadros que se llama cristal de ventana, que sería la forma más simple de hacer un patrón de cuadros, que es un fondo negro con líneas blancas que reproducen un cuadro grande, ¿no? El cuadro más grande. Y tienen una serie de agujeros. Son agujeros de 3 tipos, ¿no? Unos agujeros ovalados, unos círculos pequeños y como unos ojales. A través de cada uno de esos salen manos, ojos y lenguas que se activan mediante una performance que ocurre con cierta periodicidad dentro de la vitrina. Esa performance está hecha por 3 personas que habitan detrás del tejido, entran a la vitrina por detrás del tejido y accionan ahí. El tiempo de la performance está marcada por un metrónomo mecánico, que es una herramienta que uso normalmente para trabajar porque me sirve para pensar como en el tiempo escénico marcado por el tejido, ¿no? También está la lectura de una voz que va haciendo un relato que va cruzando estas ideas de la geometría con la idea del encuentro y desencuentro en una relación, con la idea del cristal de ventana como un patrón geométrico. Y entonces lo que va pasando en la performance es que se van
tejiendo estas tres formas de relato, ¿no? El tejido, el texto y el cuerpo. La obra se llama De la dificultad de separar las líneas horizontales y verticales que formaron un patrón a cuadros. Por un lado está la idea de la migración y del trayecto. Entonces, la línea horizontal como un personaje en relación a la línea vertical. Cuando las líneas empiezan a quedar quietas, empiezan a generar un agujero que se rompe, ¿no? Entonces un poco usa la idea del agujero como cómo hace la línea para dejar de dialogar, cómo hace línea horizontal para dejar de dialogar con línea vertical cuando línea vertical se ha ido, ¿no? El agujero tiene que ver con la falta, con la imposibilidad del encuentro. A mí me gusta usar excusas de la geometría o de los elementos pictóricos, de los elementos geométricos, para hablar de cosas más complejas. Entonces, en este caso, uso la excusa del patrón a cuadros y de la trayectoria de las líneas que se cruzan, se encuentran y se desencuentran para hablar de relaciones, ¿no? De relaciones amorosas, relaciones amistosas, relaciones de encuentro y desencuentro. Pero luego me interesan mucho como los artistas brasileros, como Lígia Pape, las artistas brasileras como Lígia Pape, que dicen la geometría en Latinoamérica está habitada por el cuerpo. Entonces en esta obra es muy literal eso, o sea, hay una geometría marcada por el tejido, pero tiene agujeros por donde sale el cuerpo, ¿no? Como qué es lo emocional de esa construcción. Entonces un poco está en ese diálogo la obra, ¿no? Pensando como lo constructivo en relación a lo emocional, lo recto en oposición como a lo sentimental, ¿no?